claro y concreto. Y bueno, tenemos que hacer el contacto hasta Cochabamba con la abogada Paola Sequeiros, quien es parte de Microjusticia Cochabamba. ¿Cómo está, abogada Paola? Un gusto tenerla nuevamente en el programa, en esta ocasión para hablar de un tema muy delicado, el divorcio. ¿Cómo están, chicas? Qué alegría estar en Toque Femenino con ambas y obviamente aquí dispuesta a absolver todas sus consultas y preguntas. Bueno, abogada, la primera es justamente sobre el proceso de divorcio. ¿Cuáles son los requisitos para divorciarse? Y si es que también en esta pandemia se están atendiendo estos procesos. Bueno, tenemos, de acuerdo a la ley 603, ¿no?, del nuevo Código de Familias, 3 tipos de divorcios. Tenemos el divorcio notarial, tenemos el divorcio controversial y el divorcio de mutuo acuerdo, ¿no? El divorcio notarial es ese divorcio que lo vamos a hacer ante un notario de fe pública, vamos a explicar los requisitos. El divorcio controversial es cuando no existe un acuerdo entre las partes, y el divorcio de mutuo acuerdo es cuando las dos partes definitivamente pues ya han decidido que no pueden seguir más juntos y de manera voluntaria, pacífica, deciden divorciarse. Y en esta época de emergencia sanitaria nacional sí se están atendiendo los diferentes tipos de divorcios que están establecidos en nuestra ley 603. Sí, porque sabemos de que pues en esta época de cuarentena, por ejemplo, nos visitaban los psicólogos y recibían llamadas increíbles de que la pareja se conocieron más en el tiempo de cuarentena y ya no querían estar juntos. Y pues bueno, Arely, yo sé que tienes más preguntas. Claro, en cuestión al divorcio notarial, cuando quieres ir a separarte con tu pareja, ¿cuál es el tiempo mínimo de matrimonio? Porque se sabe que cuando tú conoces a una persona, ha habido casos que en el primer mes ya quieren ir a divorciarse. ¿Cómo se procede? Bueno, en el divorcio notarial, que digamos es cuando se ha simplificado todo, no existe un tiempo. Por ahí, digamos, te casas y esa noche lo conoces, no te convenció y te divorcias. No hay un tiempo, ¿no? Pero sí hay requisitos que cumplir. Para empezar, obviamente no tienes que tener hijos para divorciarte en la vía notarial. Y si no, tus hijos tienen que ser mayores de 25 años. Tampoco tienes que tener bienes en común. ¿Ya? No tienen que haber bienes en común, y se hace un documento, el abogado elabora un documento que es un acuerdo entre partes en la cual van a manifestar su voluntad de divorciarse, pero definitivamente ellos tienen estos requisitos: no tener hijos, no tener bienes, estar en total acuerdo los dos, no tener esa controversia o pelea al momento de ir al notario, y es mucho más caro que un divorcio judicial. El notario tiene tarifas establecidas y tienes que presentar estos requisitos. Si bien es muy rápido, es mucho más sencillo, pero también es más costoso. ¿De cuánto más o menos estaríamos hablando? Más o menos un divorcio notarial te cuesta unos 3.500, 4.500 bolivianos, obviamente si tienes todos los requisitos que tienen que llevar, digamos, tu certificado de matrimonio en original, tus carnets, etcétera, bueno, todos estos documentos que tienes que hacer una carpeta, el acuerdo que tienes que hacer con el abogado necesariamente, este acuerdo donde manifiestas tu voluntad de separarte, que es como una declaración jurada, ¿no? Que el día de mañana no te vas a arrepentir cuando estés con el notario. Y bueno, abogada, también en este tema del divorcio controversial, porque sabemos que muchas veces se plantea el divorcio en la pareja, pero una de las dos partes no está de acuerdo. Y ahí viene la famosa frase, ¿no? No le voy a dar el divorcio, que haga lo que quiera. ¿Se puede eso? O sea, ¿pueden ellos trancar el proceso de divorcio? ¿O basta que con uno quiera divorciarse? Bueno, basta ahora, te cuento, que simplemente una de las partes quiera divorciarse. Por mucho que vos vayas ahí de rodillas, ya basta que haya el acuerdo de uno, entonces ya el juez automáticamente te debe divorciar. Cuando hay una controversia significa que no existe un documento en el que vas a firmar, que ya les voy a explicar. En el controversial definitivamente puedo ser yo la que plantee el divorcio, ¿no? Y por ejemplo, no nos hemos puesto de acuerdo en la guarda de nuestros hijos, no nos hemos puesto de acuerdo en los bienes, no nos hemos puesto de acuerdo en la asistencia familiar, etcétera, y obviamente la otra parte no quiere divorciarse.
Lo que acá tenemos que tomar bien claro, querida Maya, es que por mucho que vos tengas problemas de bienes, de guarda o de hijos, el divorcio va a proseguir. El divorcio va por cuerda separada, así que te guste o no te guste, igualmente te vas a divorciar. En la vía judicial, más o menos, el divorcio tarda 4 meses porque entre notificación va, notificación viene, etcétera. Entonces, pues ese es el tiempo en el que te divorcias y es mucho más económico. Claro que sí, y por supuesto muchas personas quieren tal vez iniciar este trámite. ¿Cuáles son los pasos a seguir, doctora? Bueno, si es controversial, porque también tienes la otra vía, como les explicaba, que digamos es la vía de acuerdo entre partes, ¿no? Pero digamos, si es controversial, lo único que tienes que hacer es ir donde un abogado llevando tu certificado de matrimonio y en este caso también el de nacimiento de tus hijos, si quieres plantear dentro del divorcio, digamos, la asistencia familiar. También puedes llevar, digamos, el tema de los bienes, pero como te digo, si de pronto hay mucha controversia en estos temas, el juez lo va a llevar por cuerda separada, es decir, vas a hacer un proceso de asistencia, uno de guarda y otro de divorcio. Por esa razón es mucho mejor que digamos, los cónyuges se pongan de acuerdo y eviten pues tanto gasto, ¿no? Pero digamos, en el peor de los casos que no han llegado a un acuerdo, entonces tú puedes divorciarte presentando tu certificado de matrimonio, el certificado de nacimiento de tus hijos y obviamente, digamos, hacerlo con un abogado en un memorial donde expliques que tu vida en común ya no existe, que se ha roto esta vida en común. Y abogada, ¿cuánto tiempo tarda cada proceso en el mejor de los casos y en el peor de los casos? En el mejor de los casos, nosotros aquí en Cochabamba hemos concluido un divorcio en 2 meses y medio, 3 meses. Nosotros como fundación cobramos muy bajo el divorcio y obviamente también procesal de los juzgados. Muchas veces los juzgados están tan llenos y también, digamos, muchas veces los funcionarios son tan flojos que no hay, digamos, para que te notifiquen, porque sobre todo, por ejemplo, si no conoces el domicilio de tu pareja, por decirte tú, te quieres divorciar, pero resulta que el otro se perdió o la otra se perdió y ya no sabes dónde anda, ¿no? Entonces, ¿dónde tardas en el tema del divorcio? Primero, que el juez no te puede divorciar si la otra parte no contesta. Por lo tanto, necesariamente te van a poner un defensor de oficio, ¿no? Supuestamente, queridas chicas, el defensor de oficio no te tiene que cobrar, pero les cuento que los defensores de oficio, por esto se llama defensor de oficio y de pobres, pero resulta que el famoso defensor de oficio muchas veces cobra más que el abogado por contestar la demanda. Y si, digamos, yo me urge divorciarme, tengo que ir donde el defensor de oficio y pagarle, ¿no? Para que conteste la demanda. Porque si ese defensor de oficio no le da la gana de contestar la demanda, el proceso se tranca. Y el otro tema también donde se tranca también el divorcio es en el tema de la notificación. Muchas veces los notificadores definitivamente pues tienen tanta carga procesal o definitivamente no les caíste muy bien porque es así nomás, así estamos en Bolivia. Entonces resulta que en su libreta pues te ponen, no sé, en enero del 2021, digamos. Entonces ni modo, te va a tocar esperar a la voluntad del notificador. Bueno, doctora, ¿y qué pasa si se plantea ya la demanda y en medio de este trámite, pues los cónyuges ya plantean reiniciar, volver? ¿Qué pasa en esta situación? Te diré que pasa muy a menudo. Bueno, obviamente, digamos, el juez, tú tienes cuando planteas la demanda, primero tienes que preguntarle a tu cliente como 10 veces si está totalmente seguro para hacer esto, porque es pues un tiempo y un dinero, ¿no? Pero el juez generalmente llama a una audiencia de conciliación dentro del divorcio, ¿no? Que es una conciliación intrajudicial y también hay una extrajudicial. Pero digamos, en este caso, antes de dictada la sentencia de divorcio, entonces el juez llama y te pregunta una vez más, señorita Maya, ¿estás segura que se quiere divorciar? Entonces tú ahí expresas tu voluntad y dices, no, lo siento, me he arrepentido. Entonces, bueno, ya ni modo, el juez obviamente levanta y no te divorcias, ¿no? Pero digamos, en el caso de que Maya diga sí y el otro diga no,
y si Maya ha iniciado el proceso de divorcio, por mucho que el otro diga no, se tire de rodillas o lo que fuera, igualmente se va a divorciar. Ay, entonces no hay chiste en esto. Y bueno, abogada, también no hay chiste. Una de las consultas es de que pasa que en otros países hacen válido los acuerdos prenupciales, es decir, que ponen condiciones antes de casarse, por ejemplo, de los bienes, ¿no? Que no se va a tocar ningún bien de la persona que haya hecho antes de casarse. Esto también quisiera que nos lo aclare si pasa lo mismo en nuestro país. Y pues bueno, también pasa de que si me engaña esta persona, no se le va a dar nada en el momento de divorcio. ¿Acá se toman en cuenta estos acuerdos? Sí, te puedes casar con un documento prenupcial, pero también está establecido en nuestra norma que todos los bienes que tú has hecho antes del matrimonio, o por ejemplo cuando tus papás te han dejado un departamento, un terreno, o por último tú te casaste con tu auto, es un bien propio y no entra dentro de los bienes gananciales, ¿no? Ahora, si por ejemplo tú ese departamento de tus papás lo has vendido y has aumentado con él, no sé, y han comprado una casa, bueno, eso ya es un bien ganancial. Pero si digamos en el caso de que no hayas vendido ese departamento ni absolutamente nada, entonces obviamente que sigue siendo un bien propio y tienes que demostrarlo en el momento del divorcio. Tú demuestras que ese bien ya lo tenías antes de contraer el matrimonio y se respetan esos bienes. Bueno, y también es momento de hablar de los hijos, por supuesto. ¿Cómo existe ese proceso de quién se va a quedar con la guarda de los hijos en un divorcio judicial? Bueno, en este caso, digamos, la guarda igualmente, como te digo, hay este tipo de divorcio controversial y hay el divorcio que puede ser de mutuo acuerdo. Es mucho mejor hacerlo de mutuo acuerdo porque tú haces un acuerdo claro, ¿no? En el cual vas a establecer la guarda, etcétera, los bienes, la asistencia familiar, y ese documento lo vas a llevar al juzgado y lo homologas. Entonces ahí estás estableciendo qué va a pasar con los bienes, qué va a pasar con los hijos, etcétera. Pero en el caso, digamos, de que haya una controversia, en general el juez le da la guarda y custodia a la mamá cuando los hijos son pequeños. Pero en el caso de que los hijos se quieran quedar con el papá, también ahora, digamos, está establecido que se les escuche a los hijos, ¿no? Que ellos puedan, digamos, decir con qué padre pueden quedarse, y además se puede hacer igualmente un informe psicológico. Entonces, dentro de lo que es el divorcio, también se puede tocar el tema de la guarda, pero como les digo, muchas veces no se puede llegar ni siquiera a un acuerdo porque los que se divorcian se odian. O sea, esa persona con la que hiciste tantas ilusiones, al final no te puede ni ver, ni tú a él, pues mucho menos van a hablar de los hijos. Entonces tiene que hacer otro proceso, ¿no? Para que puedan determinar la guarda y custodia. Bueno, abogada, por favor, los números de contacto, porque seguramente mucha gente ya querrá tener más guías sobre este tema. Bueno, estamos en el 725-39555 para Cochabamba, para La Paz, para Sucre y Tarija. A partir de este teléfono les derivamos a las abogadas de la Fundación a nivel nacional. Y bueno, en Cochabamba estamos en el 450-9067. Para que nos busque, o como siempre, en las páginas del TikTok, en las de Facebook, etcétera, que está toda la información acerca del divorcio. Ahí está, la pueden buscar a la doctora Paola Sequeiros y también Microjusticia Cochabamba. Muchísimas gracias, abogada, por haber estado esta tarde con nosotras. A ustedes, chicas, con Toque Femenino, siempre dando información tan importante para nosotras, para la familia, porque estar informado es muy importante. Las personas informadas y preparadas son poco vulnerables y podemos siempre luchar por nuestros derechos. Si no estás informado, pues siempre te van a engañar, siempre vas a tener un problema. Ahí está, muchísimas gracias, abogada. Gracias. Un saludo, chicas.